Economía. La economía estudia hechos y fenómenos económicos que se dan porque el hombre pretende resolver sus problemas de producción, distribución y consumo de los bienes que satisfacen sus necesidades. Los individuos tienen necesidades básicas que se deben satisfacer: alimentarse, vestirse, la educación. Las sociedades también tienen necesidades colectivas: la infraestructura, la justicia, los derechos, los valores. En la división de la economía, la microeconomía estudia cómo los individuos toman sus decisiones y cómo interaccionan a estas decisiones. Se centra en el análisis del comportamiento de las unidades económicas: consumidores, empresas, familias. En la macroeconomía, estudia los grandes agregos económicos. Se centra en el comportamiento global del sistema económico reflejado en un número de variables: la renta nacional, el consumo, los empleos, inversión. Macroeconomía. La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía. En su conjunto, su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permite conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. La macroeconomía, para analizar el funcionamiento de la economía, se centra en el estudio de una serie de variables clave que le permite establecer objetivos concretos y diseñar la política macroeconómica. La política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Los objetivos clave de la política económica suelen ser la producción, el empleo y la estabilidad de los procesos. El crecimiento económico del corto a largo plazo. Si bien sabemos, pues el factor tiempo tiene una gran importancia en el análisis macroeconómico. Bueno, pues en primer lugar es porque ciertos problemas deben enfocarse de una forma distinta según que estemos pues en el corto o en el largo plazo. Asimismo, debe destacarse el distinto comportamiento de las variables a corto y por supuesto a largo plazo. Crecimiento de la producción. Es una de las cosas que la macroeconomía tiene contemplada, puesto que contar con abundante cantidad de bienes y servicios es algo que todos los países desean. Obviamente, el indicador más amplio de la producción total de la economía es el Producto Interno Bruto, el que conocemos como PIB, que mide el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales que produce un país durante todo un año. Aunque en ocasiones la evaluación del PIB presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, lo normal en las economías avanzadas es que ésta tenga lugar en torno a la tendencia creciente. Este crecimiento sostenido a largo plazo del PIB real y la consecuente mejora de los niveles de vida se conoce como crecimiento económico. Una de las variables macroeconómicas que más directamente siente el individuo es el empleo. Esto pasa porque cuando una persona termina su carrera desea encontrar rápidamente un buen empleo con un salario elevado, buenas prestaciones, entre muchas otras cosas más. Si estas condiciones se cumplen para la mayoría de las personas en condiciones de trabajar, la economía tendrá un elevado nivel de empleo, pero por otro lado tenemos lo que es el desempleo. Generalmente se mide mediante la tasa de desempleo, es el porcentaje de la población activa que está desempleada. La población activa está formada por todas las personas ocupadas y desempleadas que pues están buscando trabajo. Estabilidad del nivel de precios. Lograr una baja inflación o un nivel general de precios estable es un objetivo macroeconómico clave, pues los fuertes crecimientos de precios distorsionan las decisiones económicas de las empresas y de los individuos. Por lo tanto, impide una asignación eficiente de los recursos. El indicador más fuerte del índice general de precios es el índice de precios del consumo, que mide el costo de una cesta fija de bienes generalmente adquiridos por el consumidor medio. El déficit público es medido como la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. Es un indicador del grado de equilibrio o desequilibrio de la actuación del sector público. El desequilibrio exterior. Este es el desequilibrio en las transacciones con el resto del mundo, es otra variable clave de la política macroeconómica. Y por último, el tipo de cambio, que expresa el precio en unidades monetarias nacionales de una unidad de una moneda extranjera. Un problema frecuente a la hora de llevar a cabo las políticas macroeconómicas suele ser los conflictos entre los distintos objetivos que se manejan. De estos dilemas, el más conocido y frecuentemente más difícil de resolver es la disyuntiva entre desempleo e inflación.
Un elevado desempleo y una elevada inflación producen perjuicios económicos y malestar político. El problema radica en que cuando la producción aumenta a un fuerte ritmo y el desempleo se reduce, la situación tiende a hacer que se eleven los precios y los salarios. Por otro lado, si debido al fuerte crecimiento de la actividad económica, las autoridades se ven forzadas a tomar medidas contractivas que frenen las tensiones inflacionistas, el desempleo tenderá a aumentar. La política monetaria controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. También tenemos la política fiscal, que está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Por otro lado está la política comercial, que es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollarán las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. También está la gestión financiera internacional, que es el proceso de toma de decisiones acerca de los flujos de efectivos que se presentan en el contexto de empresas multinacionales. Por último, está la política de oferta, cuyo objetivo es aumentar la cantidad ofertada y, por tanto, el potencial productivo que una economía posee. ¿Por qué crecen las economías? Factores determinantes del crecimiento de las economías puede ser el incremento de productividad en las mismas, el crecimiento de la población, ya que con esto pues podemos darnos a entender fácilmente que hay mayores personas las cuales están disponibles tanto para trabajar como para emprender, y con eso puede ser que se generen más empleos, y la acumulación de bienes capital, que pues esta ya es un poco más obvia. Y para finalizar, las economías crecen cíclicamente, lo cual quiere decir que tienen épocas en las cuales se trata de expansión y otras en las cuales se trata de contracción. El ciclo de Kitchin podría ser un ejemplo, el ciclo político-financiero podría ser otro, o el ciclo hegemonía mundial podría ser otro. El ciclo económico de fluctuaciones de la economía con periódica, que no presenta patrones de regularidad y que contiene por lo menos una fase de expansión y otra de contracción, son las actividades de frecuencia. En conclusión, la importancia de la macroeconomía radica en el uso, en la recopilación de estadísticas sobre el ciclo económico de un país. Esto implica una revisión periódica. Dicha revisión se produce normalmente con un periodo trimestral y es un componente importante del PBI o PIB, con la intención de utilizar esto como una guía para la formulación de la política monetaria para salvaguardar la estabilidad económica de un país. Si le gustó el video, profesora, desearía que en vez de darnos un like, nos aprobara con una muy buena calificación. Muchísimas gracias por su tiempo.